¿Me escuchas Bueno, bien? pero sí, te escuchamos y te vemos perfecto. Bueno, yo me lo voy a imaginar. Vamos a compartir. Exacto. Bueno, bienvenido. Bueno, qué bueno que más o menos se solucionó. Sí. Bueno, Pablo, yo voy a empezar un poco esta charla, que algo hablábamos antes, Algo de estoy que yo, escuchando. ajá, y que algo que no dije y que me gustaría compartir es que cuando yo te conocí me dio la sensación de que vos habías atravesado el tarot, como que venías del tarot. Y hay un lema tuyo que lo escuché hace más o menos un año y medio, que vos usas mucho, que es el tarot con los propios ojos. Sí, Eh, sí, sí. Contanos un poco sobre eso, cómo es como esa visión. Y fue todo un camino de evolución que la primera vez que di un curso de tarot se llamaba el tarot sincero, que es, o sea, un poco contradiciendo la propuesta de Sally Nichols del tarot que lo vincula al loco con el cero. El tarot sincero, o sea, es un juego así de palabras que en realidad el tarot no tiene cero, el tarot de Marsella. A través de ahí, o sea, el tarot lo abordé desde el camino de autoconocimiento. Y a lo que fui descubriendo, viendo de forma personal, y o sea, lo mejor que podía llegar a transmitir era desde lo que yo entendía que era el tarot. Un poco krishnamurtiano de que, o sea, la última de las enseñanzas es que uno puede llegar a descubrir el maestro interior. No hay otro maestro que el tarot, no hay otro maestro que uno mismo. Entonces uno cuando, o sea, ya aprende a ver, no solamente mirar, y aprende a ver que la idea es poder enseñar a transmitir eso de cómo, de qué es lo que uno está viendo. A partir de ahí uno empieza a ver y empieza a ver con ojos propios, dejando de lado lo que pueden llegar a decir todos los libros, ya que son visiones subjetivas y o sea, ¿qué es lo que el tarot nos está presentando? Una parte es lo que vamos a mamar en los libros que nos van a enseñar, pero o sea, el camino empieza cuando empezamos a purgar todo eso y empezamos a mirarlo realmente, a hacer conciencia, a crear criterio. Esa es más o menos la idea de la propuesta. Bien. ¿Y cuándo fue que te encontraste con el tarot? ¿Empezaste desde lo artístico o desde la práctica de leer tarot? Me crucé con el tarot mismo, de agarrar una carta, leerla. ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo fue? Y con el tarot me crucé cuando era muy, muy chiquito. Una vez que le acompañé a mi abuela a visitar a una amiga y que tenía 3 años y le leyeron las cartas a mi abuela y bueno, de esa noche empezó a estar presente. Después, por una búsqueda espiritual, o sea, empecé a buscar por distintos caminos hasta que terminé a una de edad que ya más o menos ya discernía, ya tenía algo de conciencia, tomé el tarot como mi propia herramienta, mi modo, mi camino. Y después al artista lo terminé encontrando así en lo que fue mi propio desarrollo, o desarrollo como tarotista. Todo desde un abordaje de autoconocimiento, empecé a tomar el tarot hasta encontrarme, conocerme, empezar a ver cómo es que va transcurriendo las lecturas, cómo es que uno lo va perfeccionando o resolviendo, cómo es que uno se va resolviendo. Y en ese camino, o sea, después de mucho andar, ahí fue que terminé encontrando mi vinculación o mis talentos que estaban olvidados y dormidos. Y ahí descubrí la artista. ¿Y cuál fue la primera carta que La creaste? que creí, o sea, con la primera que me encontré fue con la luna. Es el recuerdo más remoto y que creé directamente, mi primer creación, mi primer acercamiento fue al mandala directamente.
Desde el mandala fui descubriendo las artes visuales y crear el mandala, empezar con un trabajo de desintoxicación del camuán cuando se me cae la venda de los ojos. Se crea un vacío grande de que, o sea, toda esa fe que había depositado en lo que podía llegar a ser el verdadero tarot de Marsella, esa cosa no existía y bueno, ¿cómo iba a ser llenado? Claro. En ese momento empecé hacía animaciones computarizadas, algunos videitos, hasta que empecé a restaurar, empecé con la desintoxicación del camuán. Y después ya resuelto más o menos la idea esa, empecé con el estudio de los mazos históricos y empecé con una restauración del mazo Dodal. Y ahí, en esa desintoxicación que nos contás, en ese vacío, que bueno, y que ahí terminaste como que afloró el artista, como de qué te diste cuenta. Yo me parece que hay algo de, bueno, me di cuenta que el tarot se crea, entonces me voy a animar a esto. ¿Qué pasó ahí? No, es que, o sea, fue todo un proceso completamente inconsciente, a lo bestia. O sea, me había encontrado con ese vacío, con todo eso que yo sentía que para mí era el tarot y, o sea, ¿dónde y con qué lo iba a reemplazar a todo eso? Hasta que, bueno, llegué al punto de que, o sea, eso, o sea, si me quedo sentado esperando, eso, o sea, me iba a volver viejo y, o sea, eso jamás iba a existir. Hasta que, bueno, me puse a crear eso. Y cuando empezaste, bien, cuando empezaste a crear, a inventar estas cartas, a verlas desde vos mismo, vos empezaste a usar, me dijiste, bueno, los videos, pero más que nada usás silografía, ¿no? Que la silografía tiene un proceso de... Después vino. Mucho después. Eso fueron ya... Después del Dodal empecé, como no me costaba la carta número 9 del 9 de copas, que a ver te lo muestro. El 9 de copas, que es la crisis, a mí me gusta más el tarot de Marsella del tipo 2. No me terminaba de convencer las propuestas del Dodal, que vemos 9 copas enfrentadas con unos arcos que están mostrando una, si la vinculamos a los 9 con la crisis, o sea, nos están mostrando una crisis emocional. Y hay los arreglos florales terminan dando forma de arcos. Esos arcos enfrentados, o sea, llegan a la crisis emocional, ya no se sostiene más y, o sea, por un lado uno, por un lado otro. Y esa crisis, o sea, ya llega a un punto que de alguna forma se tiene que resolver. En el cual me gusta más el y de alguna forma, sí. Para no... que me quedé con algo que quería preguntarte, que yo lo iba a llevar para el lado de la silografía, pero quiero que, porque me parecía que en la silografía uno como para rayar usa todo el cuerpo, ¿no? Pero sí. ¿Cómo ese proceso de empezar a crear? ¿Te tomaron las cartas? ¿Cuánto tiempo empezaste a dedicarle a esto? Empecé, o sea, desde mucho antes de empezar a intentar dibujar un tarot, me había encontrado con que no quería trabajar para nadie. Me costaba mucho el laburo en relación de dependencia. Y bueno, la única forma que tenía era inventarme algo y me puse a hacer milanesa vegetariana, en el cual me terminé siendo mi propio jefe. Me tenía que levantar a las 5:30 de la mañana. Bueno, si me levantaba para otra persona, con más razón para mí.
Y los tiempos que tenía que levantarme a esa hora, bueno, me levantaba, laburaba y, o sea, me fui acomodando el día desde ideas viejas que tenía de formar mi semana como un mandala, salirme del tiempo, tener dominio sobre mi tiempo, y trabajaba de lunes a jueves. El jueves al mediodía almorzaba y ya ahí ya bajaba la persiana y era tiempo para mí. A partir de ahí, o sea, seguí profundizando, estudiando el tarot. Empecé a participar en foros, empecé a hacer animaciones computarizadas, hasta que ahí fue que descubrí otras capacidades, otros talentos, y empecé a dibujar. Empecé Claro, a fue un hacer proceso. Claro, fue un proceso, ahora entiendo esto que vos me decías hoy, fue un proceso al 100, bueno, me planteo lo del laburo, empiezo a dibujar, y empiezo con el tarot al 100, claro. Fue reinventarme constantemente, o sea, para mí el término desconstrucción, que, o sea, tan actual hoy, o sea, yo lo vengo viviendo, o sea, de otras formas, de otros modos, o modos completamente propios, o sea, a reinventarme constantemente, a ver cómo acercarme a mí mismo, y, o sea, a través de todo eso fue poder llegar a contactarme con mi inconsciente. O sea, muy, muy profundo, muy profundo. Claro, y es como que el tarot o las obras de tarot que fue vos... vehículo. Claro. Fue claro. El vehículo y el medio. Claro. Y te fueron llamando. Yo siento como que, bueno, hasta que vos llegaste a dibujar esa primera carta o a grabar esa primera carta, el tarot te fue tallando desde antes. Sí, de antes. Claro. Te fue llamando. Del momento que, o sea, me puse a hacer las cartas, o sea, ya fue un viaje en el tiempo de que, o sea, empezar a ver cómo veían, cómo entendían personas hace 200 o 350 años después, lo que yo estaba haciendo, cómo iba a ser visto dentro de 200 o 350 años después. O sea, un ida y venida por el tiempo constantemente. Claro. O entenderme a mí mismo. O la cabeza media hecha pelota, por ahí se me han cruzado bastante los cables, pero, o sea, fue para esa necesidad de entenderme. Claro. Después, dentro del pulirse a la misma persona, se entré en la xilografía ya 5 años después de haber hecho mi primer mazo. Que, o sea, es ir entendiendo todos los pasos, los procesos, y, o sea, lo del proceso creativo es algo que, o sea, cuando nos pusimos en contacto, recién hacía días me había hecho consciente de eso. Bien. Si no, se fue todo un viaje completamente inconsciente, por el inconsciente, a través del inconsciente y para encontrar el inconsciente. Y a mí me llama mucho la atención de que vos tenés, como mencionaba al principio, muchos mazos hechos, muchas experiencias del tarot. Entonces, bueno, ¿cómo es esto de hiciste uno pero no te quedaste con ese? Fuiste a más, o modificándolo. ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué estabas buscando haciendo tantos en esas pruebas? Ni yo por ahí lo entiendo, o sea, la primer intento fue con el Dodal. El Dodal, o sea, la idea que yo tenía en la cabeza, no suponer, yo no sé dibujar. Y, o sea, a través de este medio fui aprendiendo y puliendo, y, o sea, la idea que yo tenía, que, o sea, me costó siempre dibujar porque la idea que yo tenía en la cabeza, llevarla a la mano, o sea, la mano no respondía. No tuve formación artística y, bueno, me fui haciendo, pero, o sea, siempre haciendo cosas con las manos, amasando, haciendo lámparas, tallando, de todo un poco, pero siempre creando. O sea, no he conocido lo que es el aburrimiento prácticamente, o sea, siempre haciendo cosas. Y, por ejemplo, ahora estoy llevando a cabo una restauración, pero ya tengo 2 o 3 proyectos que, o sea, a su tiempo y a su ritmo se van a ir dando. Me da
me da la sensación, esto que vos me decís que como que vas a la cabeza y no baja, como hacia la mano, que es como un impulso que vos te entregás y empezás a crear. Y cuando creo, o sea, después lo fui racionalizando, sino, o sea, desde el inconsciente que dejé aflorar, fui dejando que el inconsciente se exprese, dejándole espacio. Fui entendiéndolo desde el fuego interno y, o sea, después fui viendo los nombres que se le va dando, o sea, directamente lo que era la inspiración, la pasión, o sea, pasaba, se encendía el fuego, chao, entraba en un proceso creativo y, o sea, a darle, sacarle fotos, a hacer cosas, ultra inspirado, o sea, la idea era poder ir manteniendo ese fuego y esa llama. Y de hecho ahora me haces caer en cuenta que, claro, vos la primera vez que te topaste con el tarot tenías 4 años. Entonces, de alguna forma, digo, por ejemplo, mi primer acercamiento con el tarot, sin sacarle valor o magia al tema, me lo crucé a los 22, 21. Entonces, al habértelo cruzado tan chiquito, hay una cosa como de inconsciencia y de naturalidad. Que bueno. Yo después, o sea, más o menos a tu edad me lo volví a cruzar, o sea, como todos, o sea, tenía durante hasta los 20 añitos el prejuicio que tenemos todos, que, o sea, el tarot sirve para que, o sea, te saquen plata, para que te charlen, para todo eso, que, o sea, directamente lo fui resolviendo, puliendo y, o sea, desde que arranqué el tarot, me topé con toda la parte baja de todas esas energías, con las maldiciones, con envidias, que tuve que agarrar las cartas y, o sea, por año y medio estuve estudiando astrología hasta que más o menos se me formó toda esa danza cósmica que están haciendo los planetas, se me empezó a abrir un poco la cabeza, a tomar más idea, noción de la vida, a ya hacer corporizar esas experiencias, ir abriendo la cabeza, el entendimiento y bueno, a partir de ahí, o sea, empecé a más o menos vincularme un poquito mejor con el tarot. Después de eso, o sea, pasé todo un tiempo, o sea, todo el merengue, que, o sea, hacer tu librito de recetas de lo que dice tal autor y, o sea, tomar todos los significados, hasta que, bueno, ya puliendo todo eso, 7 años después, ahí es cuando me encuentro con el tarot de Jodorowsky, que para mí fue, pero la Biblia directamente. Por 3 años lo elaboré, lo sabía de memoria hasta que, bueno, se me cayó la venda. Todo eso que había depositado ahí, o sea, eso había desaparecido. Y ahora eso, ¿con qué se iba a llenar? No iba a existir nunca un mazo. Así que, bueno, ahí fue que me pongo a crear el mazo. Para mí también fue súper especial cruzarme con... Esto que vos decís no es nada casual, porque para mí cruzarme con tu tarot de Marsella fue un poco empezar a dejar el mazo de Jodorowsky Camoán a un lado. Y yo antes no me lo había planteado, porque también mi primer mazo, aunque tenemos edades distintas, fue el Camoán, el de Marsella. Creo que esa restauración. Y cuando apareció tu mazo, que lo empezaron a tener algunos colegas, dije, ¿qué es esto? Palo Robledo, que hizo un Marsella. Cuando lo agarro y veo esta tonalidad sepia, yo dije, claro. Con el envoltorio, con la cajita, con todo eso que, o sea, es un concepto y, o sea, es más bien una experiencia. O sea, agarrar, meterte, transportarte en el tiempo y, o sea, todo eso que sentía y que eso no iba a existir jamás, bueno, o sea, crearlo así. Y eso fue la quinta edición. Claro. Ya he venido desarrollando el concepto y, o sea, me fui encontrando con montones de trabas hasta que, bueno, gané un premio con la tercera edición y empecé a hacer la cuarta edición que tenía ya forma silográfica. A partir de ahí empecé a estudiar silografía para que me sentí que había hecho un laburo tan prolijo, que me sentí en deuda con los maestros carteros.
Entonces, bueno, vamos a ponernos a trabajar como hacían la gente en aquel entonces, y me puse a tallar xilografía. Estas maderitas en este tamaño, un poquito más grande que las cartas, pero para saber cómo era la apariencia de las tintas, cómo las tintas respondían y cuál era la apariencia que tenían. A través de esto, bueno, o sea, fui viendo cómo poder ir mejorando la producción. Un amigo me contó de cómo era la relación de Chile para con el mundo, ya que, o sea, yo vendiendo un mazo a $40 y el envío a Estados Unidos costaba 53, frena bastante las ventas. Y este amigo en Chile me cuenta cómo era la relación de Chile para con el mundo. Me fue imposible levantar el campamento e instalarme allá. A los pocos meses me llega una carta de una persona de Chile, preguntándome si tenía intención de publicarlo. Y bueno, entramos en conversación y llegamos a firmar el contrato y fue la respuesta del universo. Y, o sea, a través de ahí, o sea, se publicó en China y empezó otra parte de la historia. O sea, abierto el milagro, respondiendo al tarot, tomando el tarot como guía, llevando los impulsos, corazonadas, todo un poco un camino de loco. Claro. Vos ibas antes como a mostrarnos algo, puede ser que hiciste como así y yo te dije algo y quedó ahí. Vas a mostrarnos como algunos trabajos. ¿Ahí se ve? Sí, está divina. ¿Cuánto tiempo? Yo algo sé porque vos una vez me lo mencionaste cuando fui a buscarte unos mazos. ¿Cuánto tiempo te llevó cada carta? Vamos a suponer del Dodal, me llevaba unas 27, 35 horas cada carta. Cada carta, o sea, vos dentro de cómo, o sea, más vale que no las vas a laburar de corrido. Claro. De cómo vas administrando el tiempo dentro de tu ritmo semana, o sea, capaz que una carta la tenés trabajándola durante una semana. Que el mazo Dodal me llevó cerca de 2 añitos. La cosa es que, o sea, vos al abrir una carta, la estás laburando, o sea, prácticamente es como que abrís un portal. Claro. Si crees en el tarot y cómo uno se vincula con el tarot, y ese portal queda abierto durante 3 días, 7. Que fue algo que, o sea, con el tiempo, o sea, fui aprendiendo y elaborándola de otro modo. ¿Y te encontraste con alguna carta que se te resistió o alguna carta que te hizo pasar por pruebas? Bueno, me vas a tallar, me vas a dibujar, pero... Todas, o sea, todas te van pasando cosas. Después de haber hecho el Dodal, después hice el mío, después hice la segunda, tercera versión del mío. Después de eso, o sea, empecé a estudiar los arquetipos de otra forma, desde otros ámbitos, que, o sea, hice un estudio. Te muestro. Querer estudiar en las mitologías modernas, ¿se ve ahí? Sí, sí, es para acercar un poco más. ¿Esa es una cabeza de Darth Vader? Sí. Ahora sí es buenísimo. Ay, no, eso no, me encanta. Se ve perfecto, ayuda. Fue el intento de estudiar las mitologías modernas, o sea, después terminé yendo al Besanzón, que, o sea, en lugar de ver los arquetipos, veía desde los dioses, llevándolo a otro nivel. Hurgando así en todo lo que es el inconsciente o las cosas que pueden llegar a componer al alma, cómo estamos compuestos, estudiar los arquetipos y las cartas desde distintos niveles. Claro, lo fuiste, no solo no solo te quedaste con el dibujo en sí, sino que lo deformaste, lo construiste, lo reconstruiste, lo llevaste hasta el límite. Tal cual.
Y en los mazos históricos lo que hago es llevarme hasta un poco laburo de antropólogo, de historiador, ir viendo el momento socioeconómico, el contexto socioeconómico, cómo era la idiosincrasia, ver los planetas transpersonales de ese momento. He llegado, gracias a un amigo en Francia, a dar con la fecha del bautismo de los autores, empezar a hacer las cartas natales para ir viendo ese eje, la idiosincrasia del momento. Claro. Todo un laburo Claro. de loco. Claro, no solo teniendo en cuenta lo creativo o lo estético, sino también lo histórico, lo personal que te está atravesando a vos. Todo. Sí. Y si tuvieras como una radiografía del primer Pablo o que hizo el primer mazo y el Pablo de ahora, ¿cómo era el Pablo de antes y cómo es el Pablo de ahora respecto a esto de lanzarse y hacer algo propio? Porque me gusta mucho esto que vos traes, que bueno, yo empecé a hacer mi mazo en un momento donde dije, viejo, no me convence este mazo de Jodorowsky Camuán, me parece que no, y hago esto. Entonces ahora, ¿qué hay? ¿Cómo estás respecto al tarot? Y al crear el tarot. Usándolo cada vez menos, entendiéndolo cada vez mejor, creyendo que lo entiendo mejor. O sea, se dice que normalmente son 22 años que, o sea, uno tarda para entenderlo al tarot. Y a pesar de eso, o sea, le seguís encontrando nuevos significados. Cada año que pasa, o sea, vuelven a aparecer otras cosas, otros niveles. Por eso mismo, o sea, es que llevo a verlo con los ojos propios, a no quedarte con eso, sino que, o sea, la mente va cambiando y, o sea, evolucionando y, o sea, no quedarte nada más que con tu visión, sino que si vos a esa edad, si vos te vieras en tal situación, esta situación que se nos da hoy día, cómo es que se pasan a reinterpretar, cómo empezamos a vernos nuevamente, cómo, o sea, reinventarse, o sea, soltar. Soy taurino, me cuesta un montón, pero de hace 2 años, desde que entró Urano, bueno, o sea, a tratar de pensar afuera de la caja. Hace unos cuantos años, cuando había arrancado con el tarot, dentro de esos ejercicios que, o sea, puedes llegar a ver que, o sea, me soñé como yo viniendo desde los 60 y pico y, o sea, decirme, pibe, despertar, es por acá. Bueno, trato más o menos de ir siguiendo esa línea. Y, o sea, lo mismo, o sea, tengo ganas de tal cosa, pero, o sea, a pesar de taurino y terco, o sea, voy aflojando. Con el trabajo con el tarot, o sea, también, o sea, me he ido soltando, permitiéndole al error ese que, o sea, va dejando que, o sea, la manifestación de la vida, del humano, de que, o sea, no querer todo perfecto, sino la perfectibilidad. Más o menos se entiende. Sí. Lo que pasa es que lo que vos traes también es bastante novedoso de alguna forma. Yo estaba escuchando otras charlas, y no salía esto del permitirse el error, de bueno, mi obra nació en un momento de crisis, dije, bueno, tengo que llenar eso con algo nuevo. Entonces sí, se entiende, lo que pasa es invertir la óptica. Oportun crisis, como dice Homero. O sea, crisis en chino es oportunidad. Claro. No es solo entrar en crisis, sino que, o sea, ¿qué se te presenta acá? O te va al bombo o qué es lo que, o sea, necesita uno cambiar. Y bueno, claro, ¿qué es lo que hay? Si vos te quedás con esto, o sea, bueno, a reinventarte, porque, o sea, el mundo cambió, el mundo es otro. Ahora, bueno, cagamos con esto que nos toca, es un embole, pero bueno. Si nos quedamos con esto, chau. Vos ahora estás, hablando de esto de no quedarse, ¿estás creando algo nuevo ahora? Yo soy
soy una obra en progreso. Y a la vez también con proyectos, con cosas. Sí, sí. Viendo, o sea, hasta el momento se me habían venido manejando sin banco, sin tarjeta de crédito, sin deuda, sin esto, sin lo otro, pero o sea, bueno, ahora es otra. Y ahora, o sea, pedí turno a ver cuándo es que me atienden en un banco para poder abrir una caja de ahorro y todas esas cosas. Por ponerme en contacto con la gente, que es algo fabuloso, o sea, salirse de uno. Ahí es cuando empieza a expresarse el universo a través de los otros, o sea, fueron apareciendo otras cosas, otras posibilidades, lo de los bancos electrónicos, otras cosas que, o sea, bueno, siguen en movimiento, siguen en movimiento. Yo creo que estamos todos en la misma. Creo que no es algo solo que te pasa a vos. Por ejemplo, yo estos días también me di cuenta que a veces una quiere hacer todo. Bueno, tengo que ocuparme de esto, aquello, de leer el tarot, de pagar las cosas. Y a veces está bueno pedir ayuda. Decir, bueno, que me ayude otra persona. Y sí, tal cual. Jung, o sea, o Yang, como le dicen, o sea, él cuando estaba estudiando sueños, empezar a interpretar sueños, a él, o sea, con todo ese grupo de psiquiatras y psicólogos con los cuales trabajaba, él para ver sus sueños, o sea, qué podían llegar a significar, iba y, o sea, le contaba los sueños al conserje, al barrendero. Y le contaba con todos los detalles. El barrendero le daba toda su interpretación y por lo menos a Jung lo que le servía de eso era para saber por lo menos qué es lo que no era, en vez de todas las teorías que le podían dar los otros. Pero se salía de sí mismo. Y, o sea, siempre vas a encontrar una respuesta o una perspectiva de lo que esto parece. O sea, te vas a topar con otras cosas, otra novedad. Cosas que, o sea, durante el proceso creativo, o sea, vos estás embotada o bloqueada o lo que sea, o sea, del momento que vos saliste, que ahora, bueno, puta cuarentena, no podemos salir, o sea, cuando vos saliste ahí te despejas. Ahí, o sea, da espacio. ¿Para qué? Para que el otro, de alguna forma, o la sincronicidad, lo venga a llenar. Ahí aparece. Claro. Cuando vos te encontrás como en este estado de que parece un poco hipnótico, ¿no? Cuando estás ahí creando cartas, restaurando, lo que sea que tenga que ver con tu obra, y de pronto te sentís por ahí como embotado, o como, bueno, ya está, necesito aire fresco. ¿Cuál es como tu distracción o tu despeje? ¿O te pasa que te encontrás de pronto embotado o le das hasta que te quedás dormido? Yo como taurino sé, es capaz que esté 3 días, o sea, hasta que siente el cansancio. Estoy con el culo en la silla unas 7 horas por día más o menos dibujando, por ahí me despejo, o sea, otra cosa que hago, me paro, lo miro de lejos o voy y hago impresiones, a las impresiones esas las cuelgo en varios tergopoles que tengo, entonces los puedo ver de otra forma, volverle a dar vueltas de tuerca, pero o sea, es un diálogo conmigo mismo y con la obra que, o sea, es constante, es fluido, o sea, me es raro de eso que, o sea, dicen lo que es los bloqueos. Cosa que, o sea, también entendiendo mis procesos, o sea, después con el tiempo lo fui entendiendo y reinventando y reinterpretando. Como ser el Dodal hice 4 revisiones, en el cual, o sea, ahora ya la última me ha dejado más tranquilo. Y, o sea, después he ido aprendiendo técnicas en el transcurso que, o sea, me las hizo reformular y, o sea, acercar a la visión. Porque no tuve formación artística, sino... Fuiste probando. Sí, prueba y error. Y hasta que, o sea, me fui entendiendo, fui descubriendo, fui entendiendo. Si
si tuvieras que darle un consejo a alguien que se quiere meter en esto de hacer un mazo, ¿qué le dirías? No lo hagas, por favor. Sí, no, pero es la mejor forma, que sean dibujitos, que sean fotos, que sean algo que, o sea, es la forma que lo va a ver y entender él a la carta. Y, o sea, saber que no es lo único, sino que, o sea, es lo propio, lo más sincero para él. O sea, por lo menos fue un momento. Veo mazos de autor que, o sea, no los entiendo por ahí tanto como tarot, sino o sea, más bien tomar el tarot como medio de expresión, medio de creación, y, o sea, entiendo como que la persona se termina resolviendo o entendiendo o dando a explicar él mismo. O sea, toda cosa que haga o que sentí la necesidad, hacelo, y hasta que quede así lo más parecido posible a tu idea, lo que a vos te gusta. Claro. Ese sería el consejo, hacer. Claro. ¿Alguna vez... no, vamos a esto del público, que siempre me olvido, esto lo dejo para lo último. Vos y el público, porque toda obra sabemos que tiene unos ojos encima, o alguien que está mirándola, o opinando. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo interactúas? ¿O no interactúas? Yo soy de la época del Facebook. O sea, Instagram ya es algo bastante más actual y, o sea, me cuesta un poco y, o sea, en el Facebook he ido publicando fotos por ahí, o sea, pasaban 2, 3 semanas que no tenían nada para publicar y había veces que, o sea, capaz que haya hartado un montón de gente, pero, o sea, subía 1, 2, 20, 30 fotos. Y lo que fui haciendo fue armando álbumes, que en esos álbumes lo usé a modo de libro de autor en el cual le iba testimoniando mi trabajo para entenderme yo mismo e ir viendo, o sea, las reacciones que iba teniendo la gente. Por eso mismo se hice varios experimentos, por así decirlo, y esos experimentos, como le gustaba a la gente, o sea, hice ciertos mazos, siguiendo así cierto criterio de la gente. Había ya 30 que lo querían comprar, listo, hacía 40. O sea, bien, siempre me fui manejando de acuerdo a mis posibilidades y, o sea, viendo los ojos del otro. Lo mismo, o sea, cuando empecé a dar cursos, talleres más bien, o sea, porque es una propuesta no de lo que es el tarot, sino que, o sea, lo que es el tarot para mí, y, o sea, como para inspirar al otro, más que explicarle lo que es el tarot, o sea, al otro inspirarle cómo relacionarse con el tarot. Claro. Y me encanta ese contacto en vivo que, o sea, le empezás a ver los ojitos, cómo se van encendiendo esas llamitas. Es a través de la mirada del otro que, o sea, te inspira y te mueve directamente. Claro. El otro es fundamental. En lo que es el autoconocimiento, para conocerse uno mismo hace falta dos. Si no, o sea, vos tenés la idea de vos nada más. Y a través del otro, o sea, lo vas a escuchar el salame que se hace, que, o sea, se la cree que que el otro, o sea, y va bajando a tierra. Y ahí empezás a ver, o sea, empezás a ajustar, empezás a ver dónde perdés energía, qué cosa en prolijar, qué cosa, o sea, el otro puede llegar a necesitar, qué cosa del otro le interesa, a través del otro, o sea, no es nada más que uno. Uno es a través del otro. Necesitamos el otro. Totalmente. ¿Cómo es tu trabajo en la lectura de tarot? Contame lo que vos quieras, no sé, puede ser de mezclas vos las cartas, las mezcla el otro, mezclan los dos. ¿Cómo es esa experiencia? Normalmente, o sea, el ratito yo, mientras charlamos, y ahí nomás le entrego las cartas a la persona, o sea, que la persona sea la que participa. Y, o sea, las cartas las diseñé en un tamaño que, o sea, todo el mazo entra en una mano. Hice un estudio, una encuesta de que, o sea, por eso termino usando este tamaño de cartas, cosa de que, o sea, pasa a ser un objeto que cuando se está barajando
las cartas ya llega un momento que, o sea, es insustancial. Uno no se está preocupando por unas cartas grandes que no te entran en la mano, sino que te vas a estar ocupando en qué es lo que querés preguntar. Entonces uno baraja, las cartas desaparecen, pasan en segundo plano, uno se concentra en la pregunta, pasa a un estado de meditación y ahí le transfiere la pregunta a las cartas. Las cartas pasan a saber qué es lo que la persona quiere saber, necesita saber, y bueno, ahí empieza la lectura. La persona te devuelve las cartas y uno le hace sacar, elegir 2 o 3 cartas o las cartas que sea necesario. Yo normalmente, o sea, me manejo con lectura de 3 cartas. Empecé que, o sea, ya es la más simple, que, o sea, como somos complicados, o sea, tratemos de simplificarlo y, o sea, llevarlo a algo entendible. Claro. O sea, más o menos, o sea, una estructura base, pero, o sea, son las cartas las que empiezan a hablar. Y, o sea, la lectura ya empezó el momento que la persona entra. Totalmente. Ya lo vas viendo cómo saludó, cómo camina, cómo actos fallidos, todas esas cosas que, o sea, componen a la lectura, el evento. La sesión es un evento, la lectura es un evento. Un evento que, o sea, transcurre en un tiempo paralelo, que, o sea, nos salimos del cotidiano para entrar en un tiempo aparte, en un espacio aparte del mundo y, o sea, nada más en este espacio, donde transcurre la magia. Eso es una lectura de cartas, en el cual, o sea, no necesariamente es eso lo que estás diciendo, sino una posibilidad. Cosa que, o sea, yo es la actitud, la postura que tomo de no predestinar a la persona, sino ser, darle cosas para pensar, para reformularse eso, posibilidades. Claro, posibilidades. Y a la hora de utilizar el mazo como una expresión del tarot, ¿vos usás todo el mazo mezclado o mayores por un lado? Todo el mazo. Todo el mazo. O sea, salvo cuando voy a un evento, a alguna reunión, que, o sea, me llevo el mazo de 26 cartas, que son los 22 arcanos más los 4 ases, que es un mazo chiquito que cabe en cualquier bolsillo, que hace lecturas más bien superficiales, que si la persona estaba en un momento X, o sea, bueno, salió una carta X y agarrás, sacas la tarjetita y lo invitas así. En un momento nos venimos. Es una carta de presentación, la carta, es otra forma de vincularse. Sí, sí. Totalmente. En el cual, en una reunión, o sea, son temas. Es raro que entres así en cierta intimidad, que, o sea, es lo que permite la lectura. Que, o sea, claro, en la lectura vas a estar sacando y tocando, sacando trapitos al sol, tocando partes bastante delicadas, cosas que, o sea, no le has compartido con muy pocos. Y bueno, por eso mismo, o sea, leo futuro como posibilidades, porque, o sea, le está leyendo qué fue en el pasado. Y, o sea, esa persona no lo compartió con nadie, o sea, cómo sos tan preciso. En el presente pasa tal cosa. En el futuro, vos salís de acá, das la vuelta en la esquina, te quebrás una pata y te ganás el quino. La persona sale corriendo, se quiebra a ver si se gana el quino. Es para cumplir la predicción esa, la termina comprando la persona. Por eso, o sea, soy bastante cuidadoso de que, o sea, posiblemente esto. O sea, claro, me ha abierto lo predictivo también muy con pinza, o sea, leo el tarot desde un enfoque casi terapéutico, que yo lo veo más desde el constructivismo, o sea, ni sé qué significa esa palabra, pero de un sentido constructivo, de lo que puede llegar a sumar a la lectura. ¿Te ha pasado? Ahora vamos a las preguntas así, como más freaks. ¿Te ha pasado decir algo en una lectura y que le suceda a la persona que me dice, sí, Pablo, me pasó esto que me dijiste, esta posibilidad que me transmitiste? Yo trato
trato de estar en un estado de trance, trato de ya no acordarte de la lectura. O sea, lo peor que puede hacer es quedarse pegado a la lectura. Sí, 100%. Leíste, chau. O sea, vos acá todo esto tuyo, chau, llévatelo. Pero han venido un montón de gente que, o sea, sí quedé embarazada, como me habías dicho. O sea, ni idea, pero o sea, también leo de que la persona las lea las cartas, las vea ella las cartas apuntadas hacia ella. Que, o sea, tengo la idea, la hipótesis de que, o sea, las cartas terminan disparando lecturas que la persona, o sea, se termina llevando un mensaje que las cartas mismas le dan. Friqueada, o sea, montones. Todas esas cosas que dicen los libros que no hay que hacer, o sea, las hice para, o sea, saber en experiencia propia directamente. ¿Y por qué no? O sea, tengo fundamento, ¿por qué no? Bien. Y para elegir el mazo, ¿lo vas variando? Un día agarrás el Vandenborre, otro el Marsella, el de Sazón, o tenés alguno más. Terminé leyendo con el mío directamente, con el Marsella Robledo, que, o sea, lo siento, o sea, prácticamente perfecto. No, me cuesta decirlo y, o sea, me cuesta aceptarlo. Estuve peleando y renegando con el mazo, o sea, como que sea una creación, mi creación, o sea, ahora ya despersonalizado, lo veo aparte de mí, ya lo puedes soltar a la obra y, o sea, lo veo como un pariente, una cosa por el estilo, pero, o sea, lo encuentro bellísimo, bellísimo. El Dodal, el Vandenborre son lenguajes. El Dodal, sobre todo, muy profundo. El Vandenborre con un humor muy particular. Sí, doy fe de eso, de haberlo usado. Y la otra vez una colega me decía que le parecía muy ordinario. Me dice, cuando uso el Vandenborre habla en una clave como muy, me decía, muy ordinaria, muy grasa, que dice las cosas con un humor ácido. Sí, anarca por completo. Sí. Muy particular. Muy particular. He ido haciendo mazos de acuerdo, o sea, por ahí lo que según Castaneda o le dicen el punto de encaje de lo que es, o sea, la percepción de la realidad, cómo salirse de eso. El 1889 es el París. Este masito. Ay, me encanta. Que no hay más. Es un mazo que, o sea, no dentro de lo que es la tradición de Marsella, o sea, no tiene un sustento, un fundamento de los usos de los colores, sino que, o sea, yo siento que me saca de mi lugar de confort y me dispara un plano onírico. O sea, me pone, es lisérgico directamente este mazo. Este mazo es de la época de que se empieza a desarrollar el trabajo con la imagen, que nace el perfeccionamiento de la fotografía, surge la cinematografía, empieza a desarrollarse la imagen. Ahí en ese momento, o sea, de locura en París, o sea, es que surge este mazo por pintarlo con litografía. Y siento que me lleva a un plano onírico, da otro tipo de lecturas. Totalmente, sí. Eso, al igual que el otro trabajo con silografía, que, o sea, fue todo un mambazo, que, o sea, ahí... Es que yo me doy cuenta con este mazo, con el 1889, que es como que hace alquimia, como que ya te entrega la alquimia. Bueno, ya tiene integrada la luz, la sombra, cada arcano y da. Y por ahí el Marsella Robledo, bueno, sí, te transporta la sombra, te transporta la luz, es como que te meten el laburo que tenés que hacer, no te da el laburo hecho.
siento que el 1889 es como meterse en un portal donde Es que ya está también es un integrado mazo todo. es de 22 arcanos nada más. El otro Ujú. es de 78 que ya lleva otro laburo. No te Claro, olvides de esto. claro. Es distinto, o sea, ya cuando... Es como lo Claro. que, o sea, es muy similar que como de lo que uno aprende en la primaria y lo que uno ya aprende en la secundaria, empezás a ver lo mismo que veía Sarmiento, veía el 25 de mayo, veía todo lo mismo, pero o sea, ya con cabeza de otra cabeza. Ya Como empezó que, a complejizar. Ya claro, empezó como que cada mazo también se comunica según vos cómo lo creaste y cómo lo laburaste, de alguna forma. Claro. Y vos ibas a mostrarnos una... el blanco y negro. Que después, o sea, dentro de este laburo, se ve ahí. Sí, se ve perfecto. Al haber estado laburando así, el sentirme en deuda con los maestros carteros, empecé a hacer el trabajo en silografía. Ya después de haber hecho el otro, haber participado en 1917, que hice estas cartas, el loco, mi interpretación del loco, y los 4 haces, vi que ya dominaba la silografía en un tamaño ya más chico y empecé a hacerlo en tamaño natural, que hice las cartas en ese tamaño, siguiendo los dibujos, pero o sea, empecé a dejar libre el dibujo lo que me inspiraba. Empecé a tener un diálogo con los gráficos y o sea, dejarlo al inconsciente que se exprese. Es otro laburo. Ya, o sea, ya dejando corporizarlo esos seres. Una cosa así sería. Todavía no he probado el blanco y negro. ¿Qué tal es para leer? Como que, ¿sentís que te lleva mucho esto del contraste? Y te está exponiendo con el alma pura de las cartas, o sea, podés llegar a conectarte, o sea, en este estoy trabajando que, o sea, tenemos planes de publicarlo acompañado con un librito y, o sea, desde hace unos años de cómo viendo y puliendo mi laburo, empezar a dar un par de pasos más atrás y empezar a verlo más que artista para ir significándolo, resignificándolo y, o sea, viéndolo casi como curador. Y o sea, cómo canalizarlo eso, porque o sea, todavía no he escrito el libro y bueno, cómo empezar a explicar todo eso, no simplemente entregar experimentos. Claro. La idea es, para este otro mazo, o sea, de acompañarlo, de ir acompañándolo con libros. Bien. Y o sea, de los primeros trabajos que hice fue despintando las cartas, empezar a verle el alma pura de las cartas. Es fuerte, es un mambo directamente, las cartas así en blanco y negro. Después empezar a imaginarte el color, después empezar a integrarlo, que eso ya va a ser lo que pudiera llegar a ser si se canaliza, si sobrevivimos la cuarentena, así un segundo libro. Bien, hermoso. Pablo, para ir cerrando, ¿dónde las personas pueden comprar tus mazos? Vos ibas a hacer un taller que me imagino, lo ibas a hacer en magia, pero me imagino que se va a posponer. ¿Sí? ¿Dónde te podés encontrar? Si alguien quiere tomar una lectura con vos, comprarte un mazo. Y ando resolviendo, o sea, ya la semana que viene, por Instagram. Por Instagram o por Facebook, para comprar mazos ahí en Magia Libros. Ahí es donde he encontrado que, o sea, me he ido soltando, o sea, dejar un poco de ser el hombre orquesta y, o sea, este laburo, o sea, fue hecho prácticamente por mí, todos esos mazos que habías mencionado. Claro, desde el dibujo, desde lo que es la impresión, llevarlos a Córdoba, hacerle los tratamientos, volver, cortarlos, hacerle los envoltorios, que los envoltorios fueron hechos en silografía. Trabajo de loco, o sea, por suerte
he dejado de venderlos yo por mi cuenta y, o sea, los tengo acá, gente de acá de magia que ellos venden los mazos. Genial, genial. ¿Algo más que te gustaría compartirnos que haya quedado afuera? Creo que no. Bueno, qué placer. Bueno, Igualmente. Pablo, gracias por estar con nosotros. No, un gusto. De verdad. Y a ver, Pavi, a ver si hay alguien que quiera preguntarle algo a Pablo antes de que cerremos por ahí en las preguntas, porque acá la gente escribe en la pantalla. Y yo, como tengo la pantalla al revés, no he visto nada. Me imaginaba. Alguien dice que hable sobre la importancia que le da a los arcanos menores y por qué decide dar talleres solo de eso. Porque cuando uno entiende los menores, empieza a entender un poco más la vida, empieza a entender, o sea, esa energía que nos componen al cotidiano, empieza uno a trabajar sobre la conciencia. Una vez que uno entiende eso, los arcanos mayores, o sea, pasan a tomar su verdadera dimensión, que son gigantes. Si no, uno se está perdiendo prácticamente toda la película. Claro. Eso es que, o sea, es para despertar cabeza. Esa es la idea de por qué enfocarme en los menores, que, o sea, me encantan. A poder hacer consciente eso que está tan a la vista, tan evidente. Claro, y además me parece muy buena la propuesta de hacer solo de menores, porque realmente siempre estamos más amigados con los mayores. Es que, o sea, la propuesta es esa. Normalmente en los talleres, la mitad, o sea, yo muestro esquemas en cómo entenderlos, cómo acercarse, cómo amigarse, qué es lo que nos están diciendo, pero, o sea, la otra segunda parte, o sea, normalmente son todas las charlas que se suelen dar. Y, o sea, ahí empezamos a ver los arcanos mayores.